Vamos a dar paso a la conferencia que va a impartir el doctor Sergio Martínez. A Sergio ya lo conocen, es un miembro conmatado del CECHIMEX. Él es egresado de la facultad, es doctor en economía y ha trabajado por mucho tiempo ya el asunto de la relación rural-urbana, y en este caso va a hablarnos sobre ese tema para el proceso. Entonces, la dinámica ya la conocemos, una exposición de unos 45 minutos para que después podamos establecer una comunicación de ida y vuelta con... Entonces, gracias, Héctor. Adelante. Muchas gracias. Pues, buenos días. Pues yo también quisiera agradecer la asistencia el día de hoy a todos ustedes, porque sin duda alguna China, pues en este sentido, ha captado la atención de todo el mundo por distintas razones. En esta ocasión, lo que se pretende y el objetivo de esta presentación es precisamente hablar sobre esta situación del boom económico, pero tratando de correlacionarlo con la dinámica urbana, con una variable importante, porque si bien nosotros hemos quedado maravillados, nos ha parecido sumamente interesante este boom económico a lo largo de casi 3 décadas. Nos hemos preguntado cómo le han hecho los chinos, qué tipo de políticas han implementado, etcétera, etcétera. Lo cierto es de que en los análisis es necesario incorporar este tipo de variables, lo que es el espacio urbano como tal, la correlación que va a tener con el crecimiento urbano. Y mencionamos esto porque, de cierta manera, de nada nos sirve comprender las políticas si no hacemos referencia sobre la base física donde van a descansar los procesos económicos y sociales. De manera particular, el proceso de urbanización chino es muy interesante. Ahorita lo vamos a distinguir, lo vamos a tratar de explicar de manera muy concreta, y vamos a ver que no siempre ha sido homogéneo ni estandarizado en ese sentido, y va a responder básicamente a las políticas que se han implementado a lo largo de la transformación, a partir de la China. En principio, nosotros sabemos que el Producto Interno Bruto va a tener se ha sostenido durante el tiempo, y ha ido presentando transformaciones propias de la evolución del sistema económico chino, pasando en este sentido de ser básicamente una economía rural. En un momento dado se transforma y ya adquiere en la época moderna, a partir de las reformas estructurales que va a sufrir, a una estructura de su Producto Interno Bruto más particular a lo que son los países desarrollados o occidentales. Bien, unos datos básicos. Ya sabemos, bueno, China tiene una extensión territorial de 9.6 millones, y aquí el primer elemento que es importante pareciera, cuando nosotros revisamos en los documentos de economía, se nos dice que los procesos de industrialización están fuertemente acompañados por las tasas de urbanización acelerada, y que en ese sentido, al hablar de un proceso de industrialización fuerte, estaremos suponiendo que la población y la superficie en este caso también es dominantemente urbana. Sin embargo, lo que nosotros vamos a encontrar todavía hasta actualmente es que la proporción entre la población urbana y rural es, en este caso, mayoritariamente rural. Esto es un primer elemento a destacar, ya que vamos a distinguir ahorita que el crecimiento que se ha estado sosteniendo no ha sido precisamente en la base urbana, sino también se ha sostenido en la parte rural. Para analizar la política urbana que ha implementado China, es necesario distinguir dos etapas muy importantes. Una, en el proceso que se inició con el triunfo de la República Popular, el ascenso de la República Popular China, con Mao Zedong, y el otro con las reformas que se van a implementar con Deng Xiaoping en 1978. En este sentido, nosotros, cuando tratamos de analizar la tendencia, vamos a encontrar puntos asimétricos. Aquí, si analizamos la gráfica, vamos a ver dos puntos de quiebre muy importantes. Aquí, en el periodo donde se da
mandato de Mao Zedong y posterior a el ascenso de Deng Xiaoping. ¿Qué caracterizó la política urbana de Mao Zedong? Bueno, en principio hay que señalar que como tal no existía una política de urbanización, sino que lo que se trataba en ese momento era de ir subsanando, de ir sacando de la pobreza a la población rural, ya que en esa época predominantemente se tenían estas características, más del 80% era rural, y el objetivo inmediato era sacar del atraso a esta población. La política de industrialización que fue siguiendo en ese periodo desde 1949 estuvo fuertemente vinculado con los mandatos, con los designios que establecía la Unión Soviética. La política de industrialización en ese sentido respondía básicamente a tratar de brindar los insumos, en este caso a responder a las demandas, a las exigencias que la Unión Soviética iba estableciendo, y por tanto, si bien es cierto que se dieron inversiones para, en este caso, acondicionar espacios para la industrialización y demás, no se podía hablar de una política urbana como tal. Lo que sí se comenzó a dar es un incremento en el espacio urbano, pero en realidad no era significativo. Se habla que en este sentido se pasó de un 8 a un 10%, por ejemplo, entre el 49 y el 50, y en un periodo acumulado entre el 49 y el 57, la población urbana apenas fue de un incremento del 5%. Una vez que se identificó que la política de industrialización que se había establecido vinculada con la Unión Soviética no estaba respondiendo a las necesidades del pueblo chino, porque precisamente la pobreza que se imperaba en el ámbito rural obligaron a diseñar otras estrategias, como lo fue el Gran Salto Adelante. Esta campaña lo que pretendía era precisamente incorporar paulatinamente al sector rural a través de las comunas, un ejercicio, un tipo de proyectos de las unidades productivas rurales, donde se hablaba, por ejemplo, de fabricar en los patios traseros o llevar a cabo la manufactura, para que precisamente se pudieran producir bienes de consumo de manera local y que sirvieran para abastecer a otros países. Sin embargo, en este sentido, se habla de que hay el rompimiento con la Unión Soviética propició también una desvinculación con el exterior. Se perdieron importantes recursos, que en este caso provenían de este país, además de que la población total rural en general no fue incorporada homogéneamente, es decir, los recursos estatales fueron asignados de manera heterogénea y se desarrollaron regiones que básicamente estaban localizadas hacia el centro y hacia las zonas costeras. Esto se va a conjugar con un elemento básico. Debido a que hubo eventos climáticos muy agudos, la política de industrialización en ese momento incipiente, junto con cambios climáticos, la falta de infraestructura, se habla de que entre 1959 y 61 hubo una crisis muy seria en el campo, donde se padeció hambruna severa y perecieron, según algunos datos, entre 19 y 64 millones de personas. Esto es un aspecto sumamente relevante porque, de acuerdo a algunos especialistas, también en esto citaría a un profesor de la FES Aragón, señala que la evaluación que se hace de este periodo fue pues muy dura. En ese sentido, los objetivos no se cumplieron, se vieron episodios muy graves en el campo, donde se habla que padecieron a tal grado que se llegaron a vivir escenas de canibalismo, donde se vivieron dramáticas historias en donde el gobierno tuvo que actuar de inmediato. En ese sentido, lo que se empezó a vislumbrar era de que se tenía que cambiar el modelo, tenía que actuarse de inmediato, y entre esos cambios que se hicieron fue poner más atención de nueva cuenta al campo y dejar rezagado el tema de la industrialización. Como resultado de estos escenarios,
se empezó a vislumbrar un movimiento masivo hacia las ciudades que ya se estaban conformando, las ya existentes, y el gobierno fue que desde entonces decidió establecer un registro de residencia conocido como CUPO, en parte para controlar el movimiento migratorio y en parte para no estar generando inestabilidad en las ciudades. Esto es un elemento muy importante, ya que hasta el día de hoy, si bien esta medida de control migratorio se está flexibilizando, lo cierto es de que ha generado sumamente muchas críticas, sobre todo por el tema de los derechos humanos, porque si bien nosotros sabemos, por ejemplo, nosotros en México no tenemos ninguna restricción de estarnos moviendo a lo largo del territorio, sin embargo en China esto no sucede de manera clara. Otro elemento que en este sentido es importante señalar y por el cual la era de Mao Zedong se considera como políticas antiurbanas o que incentivaban la desurbanización, fueron dos episodios o dos escenarios. Uno, ya la entrada de lleno y en el marco de la Guerra Fría, y la otra es el movimiento denominado como la Revolución Cultural. ¿Qué fenómenos propiciaron en el ámbito urbano y rural? Bueno, en principio, en el marco de la Guerra Fría, y una vez que China perdió el auspicio de la Unión Soviética, se vislumbraba que había que protegerse ante posibles invasiones, y por eso empezaron a movilizar las industrias y parte del espacio urbano industrial hacia las regiones de Occidente. En este caso sabemos que se habían establecido en principio en las zonas costeras, en el centro, pero a partir de ese momento, como una estrategia de política militar, en este caso para evitar una posible destrucción de las fuentes de la producción de los medios, se movieron hacia el este, hacia el occidente, perdón. Entonces, esto se acompaña con la movilización de familias enteras, se acompaña con el establecimiento de infraestructura, inversiones en esos espacios, y se combina con el momento de la revolución cultural, que entre las distintas cosas que podemos mencionar, destacan que en principio lo que se buscaba era mejorar las condiciones y la situación social, y por eso se movilizaba, por ejemplo, a profesores, se movilizaba a médicos, se movilizaba a ingenieros, para generar las condiciones que permitieran a la población rural aumentar su nivel de bienestar. Sin embargo, hay otros episodios que también se señalan, y que es que, por ejemplo, en este periodo de la Revolución Cultural, los disidentes, todas aquellas personas que no estaban de acuerdo con el régimen de Mao Zedong, fueron desterrados, fueron en este caso llevados a los campos a trabajar, y en este caso también estamos hablando de intelectuales, no solamente de personas comunes y corrientes, sino ya de personas en este caso que estaban en oposición a los cambios que se estaban dando. Por esta razón, aquí nosotros vamos a encontrar en este periodo de Mao Zedong que no hay un movimiento, o la tasa de urbanización en realidad pues no se mantiene, más bien se mantiene estable, incluso descendiente, y como tal no se puede considerar que había una política que incentivara la creación de nuevos espacios urbanos. Sin embargo, cuando nosotros ya llegamos al periodo de Deng Xiaoping, a las reformas estructurales, es a partir de este momento cuando ya se reconoce que para modernizar al país, que para poder establecer condiciones de competitividad hacia el exterior, para vincularse y en este caso generar mejores condiciones entre la población, es ahora ya cuando se considera que las ciudades y el espacio urbano en general es indispensable. Las primeras acciones que se fueron en este caso estableciendo fue la creación de unos espacios que nosotros ya conocemos, que se conocen como las zonas económicas especiales. Lo importante de estos espacios es que literalmente se fueron creando ciudades nuevas, se fueron acondicionando espacios que ya existían, se mejoró la infraestructura, se les dotó de una serie de estímulos fiscales para atraer la inversión extranjera directa, para en este caso
otro de los tipos de beneficios que se dieron fueron la reducción de trámites burocráticos, de comercialización y sobre todo un elemento muy importante que es la movilidad de la fuerza de trabajo para estar ocupándose en este tipo de espacios. Esto es muy importante porque en contraste con la política anterior, ahora lo que vamos a encontrar es de que estas zonas económicas especiales, aquí se citan algunos, pues van a ser a partir de ese momento el motor y el eje del boom económico que nosotros estamos observando. Entre las distintas especialidades que van a tener algunas de esas zonas económicas especiales, pues aquí las podemos observar de acuerdo al tipo de zona económica. Vamos a ver el tipo de especialización que vamos a tener. Y entonces, en este sentido, lo que nosotros vamos a estar observando es que, en efecto, hay una clara política de urbanización que va a estarse combinando con otras reformas. ¿Cómo cuáles reformas? Bueno, en principio estamos hablando de que el gobierno central comienza a darle cierta autonomía a los gobiernos locales para atraer a la inversión extranjera. Va a haber ahí una flexibilización ya más clara entre el juco agrícola, en donde se le va a permitir a los residentes tener una mayor movilidad. Los procesos de industrialización van a ser promovidos a partir de la conversión de tierras agrícolas. Otro elemento muy importante es de que se le va a permitir a los productores agrícolas, en este caso, transferir los derechos de usufructo de sus tierras a unos segundos productores. Y en general lo que vamos a estar observando es un acondicionamiento en todo el espacio y en esta relación urbano-rural. Sin embargo, esto no es del todo virtuoso. En el octavo plan quinquenal, entre 1991 y 1995, comienza a detectarse que hay especulación en la transferencia de los derechos del uso de la tierra. Esa es una. La otra, que comienza a darse la generación de un sector de la población rural que al haber cedido sus derechos, no está siendo ocupada ni en la ciudad ni en el campo y queda por tanto flotante. Comienza a darse otro fenómeno que es la disparidad en el ingreso urbano y rural, que es algo que al gobierno chino lo tiene muy preocupado, precisamente porque se están perdiendo los espacios en donde ellos se pueden ocupar. Y en este sentido, hay un elemento que ellos también señalan y que incorporan formalmente, y que es, en este sentido, una forma de reclasificar las ciudades y el espacio urbano. ¿A qué me refiero? El ritmo de urbanización, ya lo mencionamos, va teniendo un comportamiento ascendente que con la aplicación de las reformas se da de manera más acelerada. Se habla en este caso que de manera ya reciente, entre 2000 y el 2009, pasa de un 36.2% a 46.6%, donde, por ejemplo, un dato que es obligatorio señalar es que, por ejemplo, del suelo total disponible que el gobierno chino, en este caso, cede para actividades industriales, se habla que de ese total, entre el 20 y 30% es dedicado exclusivamente por fines industriales, cifra superior a lo que destinan, por ejemplo, los países desarrollados. Esto nos da una muestra clara de cómo la actividad industrial es fuertemente afectada, pero a costa, en este caso, de la cancelación de zonas agrícolas, de zonas que en este sentido estaban sirviendo como abastecedores de alimentos y como abastecedores de servicios ambientales. El gobierno chino, una vez que detecta que esto puede salirse de control, en el plan quinquenal más reciente, estableció una comisión de vigilancia, una comisión que en este caso iba a ser coordinada por el Ministerio de Tierra y Recursos Naturales y por el Departamento de Supervisión de la Tierra, precisamente por la preocupación que implicaba en este caso, condicionar la seguridad alimentaria, por un lado, y por el otro, por la población flotante que se está percibiendo existe. Ahora, cuando nosotros observamos esta dinámica ya en los periodos recientes, vamos a ver que es muy clara la relación que va a existir entre las regiones y la dinámica urbana. En principio, las zonas económicas especiales van a marcar
en este sentido una mayor dinámica. Las ciudades que están concentradas en el centro tienen un comportamiento, un nivel de urbanización medio, y las ciudades que están hacia el oeste son las que presentan un ritmo mucho menor, precisamente por la lejanía que se tiene con el mercado exterior y sobre todo porque no entran aún dentro de esa prioridad de estarlas industrializando. Para comprender ya de manera más concreta el sistema urbano chino, hay que referir a la forma en cómo la dividen por nivel. Se habla de ciudades a nivel provincial o municipal, de ciudades prefectura y de ciudades distrito. Sin embargo, las críticas que se hacen a este tipo de categorías, como la propia OCDE, es de que no son claras. De ahí que una de las gráficas que nosotros aquí ya presentamos, va a haber se habla de una seria confusión en cuanto a la cuantificación de la población. Sabemos que, por ejemplo, entre los criterios que se utilizan para definir un espacio urbano está la población, está la superficie urbana, está el tipo de actividades, y sin embargo el gobierno chino en ese sentido no sigue la mayoría de las veces esos principios, y esas son de las principales críticas que hace la OCDE. Por ejemplo, se habla en ese sentido de que no es claro cuando se considera que las municipalidades como Beijing sean unas ciudades. En este caso, la crítica que hace la OCDE es que, por ejemplo, en la práctica las municipalidades y las ciudades no son estrictamente una ciudad, es una unidad administrativa. Lo mismo sucede con Tianjin, con Shanghai, con Chongqing. La otra es de que, si bien estos espacios tienen un núcleo urbano, la ciudad, y pueden estar rodeados de áreas verdes o rurales, muchas veces también la OCDE señala que estas áreas verdes son superiores incluso al espacio urbano. Y la otra es de que las ciudades prefecturas casi siempre incluyen a múltiples distritos. Entonces, si en algún momento han seguido las distintas conferencias que se han dado aquí o en otro momento, así como existe esa complicación para las estadísticas a nivel comercial, a nivel de transacciones, de intercambio de países, también aplica aquí. Es una de las confusiones que existe a nivel urbano para definir cómo se está dando la dinámica en términos de la población y la superficie que van ocupando. En este sentido, para salvar un poco estas complicaciones, lo que hace el gobierno chino es clasificar las ciudades por el tipo de habitantes. De esta manera vamos a encontrar que van a ser 5 tipos de ciudades en función del tamaño de la población, considerándolas desde pequeñas, medianas, grandes, extra grandes o super grandes. Ahora, lo que se va a observar, por ejemplo, desde 1949, donde no hay registros como tal sobre tamaño de las poblaciones, una tipología muy clara, únicamente se registra en los documentos, que al menos en este caso puedo tener acceso, que hasta ese momento había 120 ciudades. Hoy en día hay 662 ciudades en China, las cuales, en este sentido, las super grandes y las extra grandes son las que están siendo mayormente estudiadas por los procesos que ahí se están dando. Un proceso que ahorita vamos a señalar es en este sentido de la metropolización. Dentro del plan quinquenal más reciente, la preocupación, como ya le había mencionado, una población flotante que se está asentando alrededor de las ciudades y que está generando espacios suburbanos, es importante que sean estudiados y que en ese sentido sean incorporados, y por ello se incorpora lo que es el desarrollo rural y el desarrollo urbano de una manera ya más integral. Ese es un signo distintivo, y en ese sentido es una de las formas que el gobierno chino está abordando el tema de las ciudades. Aquí en esta tabla, donde se va a concentrar por tipo de entidades las distintas ciudades que van a tener, y lo que ya les mencionaba, por ejemplo, el caso de Pekín, el caso de Shanghai, el caso de Tianjin, que son consideradas como superciudades, cuando en realidad son provincias o son municipalidades, y algunas otras entidades que tienen distintos tipos de ciudades en términos de su población. De esta forma, se habla de que 31 provincias concentran cerca del 58% de las ciudades y por ende de la superficie urbanizada, y aquí, bueno, se citan las principales ciudades que están, las principales provincias, perdón, que concentran este tipo de ciudades y que están distribuidas básicamente a lo largo de la zona
costera, Sichuan, que está más hacia el centro de China. Un esquema muy rápido de lo que es la densidad de población, que en efecto va a corresponder por el efecto de que ahí están las principales ciudades, están más densamente pobladas, y la menor densidad poblacional obviamente se va a percibir hacia el centro y hacia el occidente del país. Ahora, dejando esta parte ya más de antecedentes del planteamiento de las ciudades chinas están, como China en general, en su proceso económico y demás, es seriamente criticado, se le pone mucho énfasis por los procesos que se están llevando a cabo y que se reflejan en este caso en la población, en los espacios rurales, en los espacios ambientales de China, pero también fuera. ¿A qué nos referimos? A que, bueno, en este sentido los principales rubros que se están considerando estrictamente en el ámbito urbano van a rebasar fronteras. De manera interna, ahorita lo que podemos mencionar es que los principales problemas que están enfrentando las ciudades chinas destacan el rubro de abastecimiento de agua, la disponibilidad de tierra, el abastecimiento de energía, la contaminación atmosférica y del agua, la generación de residuos, que no se tiene en algunos casos la capacidad para estarlos tratando, y el tema de la huella ecológica urbana. Algunos datos de los muchos que podemos señalar es, por ejemplo, que de esas 662 ciudades, alrededor de 420 presentan escasez de agua, y de estas 144 presentan un muy alto grado de escasez. Por ejemplo, se habla de que en el 2004 de 9.63 millones de toneladas de residuos peligrosos, en 155 ciudades no se les dio ningún tratamiento. Todo esto es con base en los datos de las estadísticas que aporta el propio gobierno de China y del Banco Mundial. Ahora, por ejemplo, entre las ciudades más contaminadas, y esto es un caso muy interesante, se habla, tomando como referencia una variable como es la calidad del aire, se habla que dentro de las 10 ciudades más contaminadas hay dos muy especiales, como es el caso de Linfen, de la provincia de Shanxi, y Tianjin, que son las más contaminadas a nivel mundial. ¿Por qué razón? En principio porque Shanxi es el corazón del cinturón carbonero de China, por un lado, y por el otro lado Tianjin porque genera la mitad de la producción de plomo para todo el país. Esto ha llevado a que, bueno, los pobladores estén expuestos a todos los residuos que se generan en el proceso de la extracción y de la transformación. Y por citar un caso, se habla de que los estudios que se han hecho, por ejemplo, el trigo está 24 veces, el contenido de plomo en el trigo tiene 24 veces más de lo que normalmente se puede considerar como aceptable. Entonces, eso se hace explícito también hacia el agua, hacia el aire, etc. En ese sentido, la preocupación del gobierno chino, como ya sabemos también, es el tema energético, por lo cual se busca estar implementando y desarrollando energías alternativas, debido a que el 60% de la energía que se consume se destina directamente a la industria y a la manufactura, siendo obviamente el motor de la economía, y sobre todo porque lo que se busca es revertir esa tendencia donde el carbón es la principal fuente energética. Si nosotros aquí revisamos la gráfica, vamos a observar que a pesar de que China es el segundo consumidor de petróleo, no figura como la principal fuente energética, sigue siendo todavía el carbón, y con lo que se deriva de su proceso de extracción y de la quema del carbón en términos atmosféricos. El gas natural también no figura, y las energías eléctrica, nuclear o eólica tampoco están siendo representativas. Esto es algo que se busca revertir y en lo que se está poniendo énfasis. Y sobre todo porque, bueno, en esta relación de consumo-producción de petróleo, la brecha se está abriendo, y a pesar de que China tiene convenios con distintos países a nivel internacional, como puede ser Venezuela, o se tienen proyectos en Nigeria o en Medio Oriente, la realidad es que China, en este sentido, está preocupado por esta parte. Sus fuentes internas no le alcanzan para estar satisfaciendo el consumo interno, y por eso está, en este caso, impulsando proyectos fuera del país. Sobre la huella ecológica, es un indicador, espero que al menos lo conozcan algunos, lo explico brevemente. Es un indicador que desarrollaron los especialistas Matis Walker-Nagel, William Rees, donde explican cómo la actividad
en este caso económica, el modo de consumo en general, va a generar un impacto al ambiente, dado ese modo de producción y ese modo de consumo. Y entonces cuando se va a contrastar con la capacidad biológica interna, desde una región, de una ciudad, se va a poder hacer una diferenciación entre qué tanto se va a poder ser autosuficiente en términos ambientales. Por definición hay que decir que las ciudades no son sustentables en ningún punto, dado que van a depender en todo momento de fuentes externas para poder abastecerse. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de agua, de materias primas en general. Ninguna ciudad, por definición, en ese sentido puede ser autosuficiente porque no puede producir todos esos servicios ambientales que requiere. Entonces, en el caso de China, las cuantificaciones que se tienen, una de las más recientes que en realidad ya es muy vieja, señala que la huella ecológica per cápita es de 1.61. Si el promedio mundial es de 2.7, aparentemente estaremos hablando de que pues, no hay ningún problema. Sin embargo, cuando estamos considerando que la capacidad biológica interna de China en realidad es de 0.86, la perspectiva ya cambia. Es decir, se tiene un déficit de 0.75 hectáreas. Dicho de otra forma, es qué tanto puede subsistir en este momento China si cortamos las barreras de abastecimiento. Es decir, ponemos una cúpula, cerramos la entrada y la salida de residuos y la entrada de materias primas, ¿cuánto tiempo puede subsistir? Ese ejercicio lo podemos hacer extensivo para todas las entidades, en este caso para todas las ciudades. ¿Cuánto tiempo una ciudad puede estar manteniendo su reproducción social y económica si cortamos la entrada de abastecimientos ambientales y la salida de residuos? No tiene la capacidad para sintetizar los residuos, no tiene la capacidad para generar todos los alimentos, todo lo que se está demandando. Pondré el caso del Distrito Federal para hacer más claro esto. El Distrito Federal en este sentido requiere de los 31 estados que conforman la República, requiere de 26 estados para poder abastecerse de alimentos nada más. La producción del Distrito Federal apenas si es superavitaria en términos de nopales, pero bueno, de ahí creo que una dieta de nopales no lo podemos aguantar. Entonces, en ese sentido es para vislumbrar cómo en un momento dado, si Brasil, si Venezuela, si Perú, si Chile, México cortan el abastecimiento de petróleo, de soya, de carne, de demás insumos, el impacto hacia la dinámica urbana y económica en China se vería fuertemente afectada. Para tener más claro cómo las ciudades, en este caso, son deficitarias ambientalmente, ecológicamente y no tienen esa capacidad de mantenerse, se cita por ejemplo el caso de Pekín, de Shanghái, de Guangzhou, donde la huella ecológica per cápita es de 2.91, 3.36, 2.5 hectáreas por habitante, mientras que su capacidad biológica, su dotación ambiental de recursos naturales, le permite, en este caso, ofrece un abastecimiento per cápita de 0.11, de 0.46, de 0.2 hectáreas. Es decir, estamos hablando de un déficit ecológico de 2.8, 2.9, 2.3 hectáreas. Es decir, aquí se evidencia otro elemento muy importante, la vulnerabilidad que tienen las ciudades frente a distintos fenómenos, la vulnerabilidad que tienen, en este caso, si hablamos de competitividad económica, no puede sostenerse si en un momento dado se enfrentan distintas contingencias ambientales o un desabastecimiento por eventos climáticos como pueden ser inundaciones, como pueden ser heladas, etc. Ahora, puntos finales. Se espera que en 2020 la tasa de urbanización en China alcance el 60%. Eso es algo muy importante. Se ha puesto mucho énfasis. Las políticas que se están implementando desde el Océano Blanco están orientadas hacia esa parte. Y lo que se está tratando es de atender las transformaciones sociales y en este caso ambientales que van a estar teniendo. ¿Como cuáles? Bueno, entre ellas se considera que el patrón de consumo al interior de la sociedad china sí ya está cambiando, va a sufrir transformaciones más aceleradas. Es decir, al estarse configurando un patrón de consumo netamente urbano, la demanda de bienes también se va a dar de esa manera. Por tanto, la demanda de automóviles, de productos, en este caso netamente urbanos, va a cambiar y por consecuente la huella ecológica y la demanda de servicios ambientales para la fabricación, ya sea dentro de China o fuera, también se va a acelerar. La otra es
el punto de la flexibilización del cupo con la intención de impulsar el consumo interno, de abatir la brecha entre lo urbano y lo rural, y en ese sentido de incrementar el consumo en general. Esa es otra parte que en ese sentido está siendo preocupante, porque en la medida de que estas variables al interior del consumo, en este caso tomando referencia a los productos pecuarios, en la medida que se están intensificando, la demanda hacia otras regiones también se va a intensificar. Sabemos que los ecosistemas en general pues tienen un límite, una capacidad de autorregeneración, y es obvio que esto por ahí se habla que va a ser dentro de los límites que van a estar enfrentando el boom económico chino. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta disparidad entre el ingreso per cápita rural y urbano, lo que se está atendiendo es que se va a tratar de urbanizar las áreas rurales, teniendo un área para la dedicada para la producción de alimentos, pero en general se pretende urbanizar. Y ahí surge el cuestionamiento: ¿qué tan viable ambientalmente va a ser esto para China y en general para el planeta? Ahora, algunas acciones que China está implementando dentro de las muchas, se habla de la creación de ciudades sustentables como Dongtan, en el caso nacional, que es aún un proyecto piloto, que está localizada en estas latitudes. Sin embargo, hay que tomarlo con reserva, dadas las características del espacio, la escala de que se está hablando, porque es una superficie que es estimada de 8.400 hectáreas, que en este caso es una población de 50.000 personas. El distrito por sí mismo, el Distrito Federal, tiene una superficie de 149.000 hectáreas, o sea que estamos hablando de casi menos de la mitad del Distrito Federal. Y entre los objetivos que se pretenden implementar en esta ciudad piloto y que se pueda reproducir hacia otras áreas en China, es, por ejemplo, determinar el número óptimo de habitantes, lo cual es algo muy interesante para la discusión. Las características que deben de tener los edificios, desde el aprovechamiento de agua, el uso de energía, el uso de suelo, cómo va a estar dándose cada que se vaya necesitando expandir la propia ciudad, el aprovechamiento de agua, el ahorro energético y el transporte en general. Y se habla que, por ejemplo, esta ciudad debe tener como objetivo alcanzar una huella ecológica de 2.3 hectáreas por habitante, ya que una ciudad convencional a nivel mundial tiene una huella ecológica de 6.4 hectáreas por habitante. Un mapa ahí del área donde se está estableciendo esta ciudad, un proyecto piloto, y ya algunas de las fotografías que uno puede encontrar cuando hacen los recorridos por distintas partes de China, donde este proceso de urbanización está siendo acelerado, la transformación que también están sufriendo los barrios, las zonas tradicionales, los famosos hutongs, y sobre todo esta parte donde, lo que ya les comentaba, las zonas subrurales están siendo acondicionadas para responder a ese proceso de urbanización, pero también que están siendo fuertemente afectadas por la propia dinámica, por los residuos que se generan y todo lo que esto implica. Entonces sería de mi parte todo, y muchas gracias. Vamos a dar la palabra a los que quieran comentar algo y hacemos como de costumbre una ronda, ¿no? Una pregunta el aspecto de población. ¿Cuáles son los índices que se plantean de distintos tipos de población? Y también, en ese sentido, la pregunta, cuando se considera el grado de urbanización de China, se está partiendo de qué límite poblacional mínimo. Las ciudades pequeñas están planteadas de 100.000 a 200.000 habitantes. Varía eso con respecto a otros países socialistas y a otros planteamientos también de
teóricos del mundo occidental, como por ejemplo Lewis Mumford, que planteaba que las ciudades actuales en el mundo contemporáneo no necesitaban pasar de 300.000 y consideraba el mínimo de ciudad como tal en 30.000. Y la clasificación en países socialistas que existían en Europa o que existen, digamos, en Cuba, las pequeñas ciudades son de 20.000 a 50.000. Yo te quiero felicitar porque me voy a poner mis antiguos zapatos de ingeniero químico. Sí, me llama la atención que teniendo tan cerca a Japón, ejemplos como Dinamarca, toda la cuestión del desarrollo, evidentemente creo que entra dentro cómo la gente apropiarse de esta idea de sustentabilidad, porque, bueno, aquí también ha pasado en México, los mismos obreros rechazan mucho de la parte de la protección. O sea, hasta dónde campañas de movilización de otro tipo se dan tanto para eso, y el enorme problema de los trabajadores que se desplazan de un lado a otro, cómo se hace para acostumbrarlos a otro tipo de vida. Porque para mí el problema fundamental de todos viene de Occidente. Muchas cosas que nosotros vemos ahí de la tradición china del respeto a la naturaleza, como que eso se olvida. Se vuelven colmenas, a la gente las cosas, etc. Y hasta dónde esas campañas logran impactar para que la gente se apropie de esa idea. Porque evidentemente, el problema ecológico, y una cosa que me llamó la atención cuando hablabas de abastecimiento de petróleo, ya México está abasteciendo petróleo, agarraste nada más soya, etc. Porque a mi juicio, o sea, no se ha podido hacer eso. La posibilidad de que México pudiera explotar petróleo, algunos compañeros chinos, Serrano, etc. O sea, ojalá, pienso yo, que México pudiera tener ese tipo de intercambio, a mi conocimiento. Quizás tomaste todo, ¿no? O sea, alimentos, etc. Pero la cuestión energética y el cambio de patrones, me acuerdo que yo investigué hace 30 años, había una serie de pequeñas plantas hidroeléctricas aquí en Tucson, por lo que todos son grandes presas, todo es magnificente, y aunque sea un poco, hace poco vi en la Cineteca, volví a ver un documental que se llama Alguna vez un proletario, con 2 ejemplos, que no es toda la realidad china, pero ahí se ve evidentemente los problemas más puntuales del campesino que se queja, etcétera, que no hay disciplina, que hay mucha corrupción. Yo creo que ese tipo de grandes proyectos, mientras no involucren a la población, está muy interesante los datos. Quisiera que no puse atención en la clasificación de las ciudades. ¿Es criterios totalmente chinos o son ya aceptados internacionalmente? Y luego también tomar en cuenta el concepto de suburbano, que para el caso de China sería mucho más importante. Mientras que en los países desarrollados suburbano es ahora la buena vida, las afueras de Los Ángeles, las afueras de Washington, pero en China como que es ese territorio gris que no tienen las limitantes de lo que es totalmente rural y tampoco los niveles de desarrollo de una gran urbe. Sin embargo, creo que por ahí está la clave, ese punto medio muy chino, muy oriental, en donde uniría los extremos, ¿no? De las regiones extremadamente pobres y rurales con esas grandes urbes que nos apantallan a primera vista, ¿no?
Buenos días. Quisiera saber qué punto de vista tienes, si China, por ser lo que desea o se encamina a ser la primera potencia del mundo, actualmente ya es el segundo lugar del mundo, pero está creciendo tan rápidamente que a lo mejor no le da tiempo de poner en orden toda la urbanización, el tipo de vida occidental. Yo estuve en el 2006 en Beijing, y bueno, es una ciudad de Los Ángeles, Nueva York, digamos, ¿no? Entonces, no es digamos, un desarrollo propio, sino que es una copia del occidente. Y como decían ahí en un congreso que estuvimos, el pueblo chino soportará ese tipo de presión, de explotación, vamos a decir. La urbanización será posible de regularla. Muchas gracias, son preguntas muy interesantes. Sobre las preguntas del arquitecto, aquí hay la discusión que siempre se ha hecho en términos de la correlación entre tasas de crecimiento de la población y urbanización. Se habla que para que sea virtuosa, esa tasa de población debe de mantenerse constante, y que en ese sentido, más que hablar estrictamente de a qué ritmos va creciendo, es la forma en que se va haciendo. Porque aquí, qué bueno que Félix señala este tipo de preguntas, porque bueno, dentro de la economía ecológica y ambiental se incorporan elementos como la ley de la entropía, elementos ya más densos de la física, donde se habla de que por sí mismo una población muy grande puede tener un impacto similar o igual o menor incluso a poblaciones más pequeñas. El estudio de la huella ecológica nos permite, por ejemplo, comprender que, si no me recuerdo el dato, el impacto de la huella ecológica de un habitante estadounidense es de 9 hectáreas. Cuando uno se mete a calcular a estos buscadores y encuentra esos datos, la huella ecológica de un habitante estadounidense es de 9 hectáreas por persona, mientras que, por ejemplo, uno de Irak es de 0.8. O sea, estamos hablando de la apropiación que va a tener un sector de la población a nivel mundial respecto de otro. Entonces, cuando estamos hablando de límites poblacionales óptimos o mínimos, yo creo que ahí habría que tenerlos con cuidado. En el gobierno se habla y se pone como meta ese famoso 2020, porque está poniéndose como meta que la población vaya disminuyendo, una medida que conocemos que desde los 50 se estableció con el único hijo, y que en ese sentido debería ya dar los resultados esperados, en donde la población ya pueda mantenerse estable. Ahorita no recuerdo el porcentaje de personas, se me olvidó anotarlo, el tamaño total de la población que se espera para el 2020. Pero en este sentido, cuando estamos hablando de esas tasas de urbanización, lo ideal sería, como se está cuestionando ahorita, es que fueran sustentables. Ahora, sobre otros países socialistas no tengo ese dato. Me cuesta ver esta parte, como que señala Félix, porque en efecto el concepto del desarrollo sustentable, derivado del informe Brundtland y todos los antecedentes que ya conocemos, que datan desde los 70s, con estos documentos, estos trabajos de los límites al desarrollo, plantea que al crecimiento, establecen que en efecto hay etapas o hay momentos en los que se van a vivir crisis serias por la generación excesiva de gases invernadero, por la adaptación de alimentos, entre otros. En ese sentido, cuando estamos hablando de cuáles son los componentes del desarrollo sustentable, hablamos del componente económico, hablamos del componente social y del componente ambiental. El ideal es que al combinarse los tres elementos, generen, por ejemplo, equidad social. Generen, por ejemplo, que las prácticas productivas que se están poniendo en marcha sean amigables con el ambiente. Y que en ese sentido los tres componentes, esos tres componentes que van a estar interactuando, lleven al desarrollo sustentable. Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta que el sistema capitalista por definición tiene contradicciones y genera pobreza también por definición, no podemos esperar que haya equidad en esos términos. Cuando nosotros estamos suponiendo que las empresas o el sistema
económico asuma los costos ambientales, todas esas externalidades negativas, tampoco podemos hablar en esos términos de un desarrollo sustentable. Por eso entiendo esa parte crítica, para muchos es incluso una falacia hablar de desarrollo sustentable. Entonces, cuando hablamos de esta parte de cómo incorporar la población, pues una de las cosas y de los elementos que se hace crítica al gobierno chino es de que no hay una libertad de expresión. Mencionamos aquí a Foucault, no hay una libre movilidad, no hay una libertad de pensamiento, etc. Entonces no podemos estar aspirando de que estos elementos se pudieran estar dejando a que la población los asumiera, los asimilara. Si no es el gobierno, si no es el Estado y la sociedad coartada, pues difícilmente se va a asimilar esto. Entiendo toda esta parte, esta cultura respecto a la naturaleza y demás, pero lo que es cierto es que también la población actual, sobre todo la población joven en China, ya no está teniendo esta visión. Eso sucede como aquí en México, en cualquier parte. En la medida de que hay una desnaturalización, donde el habitante urbano pierde toda relación rural y ambiental, en realidad hay un divorcio, no se percibe como parte del mismo sistema, que es lo que se conoce como esta visión antropocéntrica. Por eso es interesante esto que se está mencionando a partir de la visión de la sustentabilidad. Ahora, en efecto, esta parte de las cuestiones suburbanas son muy interesantes. Aquí en México, cuando hablamos de zonas metropolitanas o áreas suburbanas, pues en definitiva vamos a ver, pues, consideramos en el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que tiene particularidades muy específicas, muy especiales, que son incluso mejores que en algunos estados de la República, ¿no? Esos propios municipios. En el caso, por ejemplo, de Naucalpan, que es un municipio muy urbanizado, muy otra parte de la zona metropolitana. Y por eso yo he mencionado que como decía algo plan quinquenal se pone mucho énfasis, precisamente porque con las reformas que se hicieron en la parte agrícola, reformas agrícolas, hay una población flotante que no está haciendo, precisamente por las restricciones que implica poco, que no se pueden estar ocupando ya acá porque se dieron sus derechos y acá porque no se les está haciendo. Entonces es una población que está haciendo, ahí se está estableciendo en unos cinturones, y en este caso es preocupante precisamente por las distorsiones que puede generar en el ámbito social y en este caso en el ámbito. El tamaño es estrictamente una clasificación del gobierno chino. Entonces aquí está la fuente, ellos así lo clasifican y es la forma en que ellos han establecido una forma de estar midiendo el tamaño. Con respecto al planteamiento que hace uno de los colegas, Perdón. Sí. Uno de los elementos cuando analiza el desarrollo sustentable, uno hace una distinción muy clara entre lo que es crecimiento y desarrollo. No es lo mismo. Aun cuando China esté creciendo precisamente a estas tasas, no podemos hablar de desarrollo hasta que se tomen en cuenta elementos cualitativos, como son el bienestar de la población, la alfabetización, entre otros. La parte, en este caso hablábamos de la libertad de expresión y otra serie de elementos que muchas de las veces son indicadores que establecen el mismo mainstream. Entonces también es criticable. El concepto de desarrollo como tal, un sinónimo de progreso, estaremos suponiendo que la propia sociedad como tal vaya dando pasos hacia adelante, pero el suponer que cambien el patrón de consumo no estaría suponiendo que es un mayor desarrollo, precisamente por las características que está teniendo esa urbanización. Ahora, entre que si podrán lograrlo o no lograrlo, yo también me portaría muy escéptico dada la extensión territorial, dado los problemas que hay en términos de las distintas regiones, en términos, por ejemplo, sin politizar la discusión, en ese sentido el caso de Tíbet, o sea que en este caso se tiene que incorporar forzosamente cuando hablamos de desarrollo sustentable, forzosamente tiene que estar vinculado ahí. Entonces, eso de poner orden, yo creo que se puede dar más hacia las partes ya más consolidadas, que son las zonas económicas especiales, pero las que están más hacia el
occidente, y como estas provincias que mencioné, la más contaminada, ahí es más difícil. ¿Por qué? Porque también hay situación de corrupción, hay especulación con las tierras, hay incluso ocupación ilegal y muchos otros escenarios que habría que señalar. Bueno, se ha idealizado yo creo que mucho el proceso de crecimiento chino, pero cuando ya lo vamos buscando a través de estas discusiones, vemos que no es del todo virtuoso, que son lecciones para nosotros mismos. En ese sentido, cuando estamos hablando de las áreas metropolitanas, por ejemplo, los seminarios que ha organizado el Chimex, en alguno de ellos en el año anterior, tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas con los visitantes chinos, en este caso los secretarios de Medio Ambiente, nos decían, nosotros literalmente copiamos el programa Hoy No Circular. Claro que lo adecuamos, le pusimos otras cosas, pero literalmente nosotros lo copiamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay que idealizarlo tanto, hay que verlo como crítica, porque sí, en ese sentido podemos sacar muchas conclusiones. Algunos aspectos que quisiéramos comentar. Cuando el colega planteaba que en China las ciudades estaban copiando un poco mecánicamente al occidente con todas sus contradicciones, es algo interesante de analizar. Yo estuvimos algunos compañeros de la UNAM de junio a agosto en China y otros países asiáticos. Soy arquitecto y urbanista. Quiero decir que no estoy de acuerdo que sean iguales. Hay diferencias sustentables, marcadamente. Por ejemplo, Manhattan tiene una densidad, esto es por el año de la década del 50, cuando yo estaba allá, pues de unos 300 habitantes por hectárea, y es la parte con mayor densidad. Pero ¿cómo se resuelve? Básicamente con una concentración de edificios muy altos en el downtown y alrededor del Parque Central. Cuando por el año 30, cuando Nueva York fue visitada por Le Corbusier, los periodistas le preguntaron, ¿y qué le parecen los edificios, los rascacielos de Nueva York, refiriéndose a Manhattan? Y él les contestó, muy bajos. Y realmente eran muy bajos. ¿Sabe usted? El promedio en la década del 50 avanzado, ¿cuál era el promedio de pisos de Manhattan? 7 pisos. Porque además de algunas de las grandes torres, el resto hay muchísimo de 4 y 5 pisos. Hay una variación enorme en las ciudades chinas. Los edificios altos, que hay mucho, y que es algo interesante de discutir con ellos, pero no están concentrados en unos pocos núcleos, están por toda la ciudad, es bastante equitativo. Esa es una diferencia fundamental con respecto a las ciudades capitalistas del primer mundo y del mundo subdesarrollado. Otra diferencia fundamental, que usted lo puede ver en Beijing, lo puede ver en Shanghai, en todas las ciudades. Nosotros visitamos 9 ciudades importantes en China, desde el occidente al oriente. Es el sistema vial. Las vías no están aquí como aquí, digamos, que está una vía principal, digamos, Insurgente, y Revolución está a 150 metros. No, allá están de 400 a 800 metros. Hay una gran racionalidad, tanto en las vías terrestres superficiales como en las del metro, mucho más racional. Ellos implantaron sobre el caos aquello en que estaban los Pudong
callejones, ¿no? Un sistema vial muy racional como no conozco en otras partes de ciudad. Solo en nuestro viaje lo pudimos ver, sí, un ejemplo de racionalidad en Chandigarh, en la India. La ciudad proyectada por Le Corbusier fundamentalmente y ejecutada. El resto de lo que urbanamente se ha hecho en la India contemporáneamente, llamando contemporáneo desde la horrible colonización inglesa que destruyó a la India, a lo pobre que se ha hecho después de la independencia. Solo Chandigarh es un ejemplo. Yo creía estar en China o en un país racional en su sociedad y en su economía. Por cierto, apenas se habla de Chandigarh. Las agencias turísticas no hablan de Chandigarh. Eso coincide con el interés de la oligarquía hindú que no se conozca que en la India hay dos mundos, Chandigarh y el resto. Pero es que para que exista Chandigarh habría que transformar la estructura económica y social de esos países. Los proyectos racionales existen, por ejemplo, existen en Londres después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no se pudieron llevar a cabo? Porque donde existe la propiedad privada especulativa es imposible que se haga realidad el raciocinio urbano. Sí. Buenos días. Bueno, felicidades por la presentación, está bastante interesante. Por un lado, podríamos hablar que el énfasis de la economía china está en el crecimiento. No hay, por tanto, entonces un interés real de apegarse, digamos, a la idea de la política del desarrollo sustentable. En realidad, la idea china está por otro lado, está en el crecimiento económico y apuesta a eso. Sin embargo, son conscientes los chinos de las problemáticas o retos ambientales. Entonces, si no están, digamos, ligados directamente o de manera totalmente explícita a la idea del desarrollo sustentable, ¿en qué consiste sintéticamente la política china para resolver por lo menos estos problemas ambientales? ¿Y cómo impacta esto en la cuestión urbana? Esa sería mi pregunta. Entonces, si no podemos hablar de desarrollo sustentable en China, ¿qué es realmente lo que está haciendo el gobierno chino al respecto? ¿Y cuál es su política? Que, bueno, a mi opinión, China sí ha copiado el modelo de Occidente, tanto es así que un simple ejemplo, en Shanghái están a punto de construir un Disneylandia. ¿Qué más queremos hacer? A ver, esta es. Sí, buenos días. Son dos preguntas. La primera, ¿cuáles son las afectaciones de la urbanización a nivel sociocultural que han permitido la validación de este modelo de crecimiento? Y la segunda, ¿cuál sería el mejor escenario o estrategias posibles para las ciudades? Gracias. En efecto, quisiera empezar con el comentario de la compañera. Cuando yo andaba en mis andanzas allá en China, visité también Shanghái, visité Beijing, visité Guangzhou, las partes rurales también. Esa foto que les puse pues es de una zona intermedia rural entre Shanghái y Guangzhou. Y también fui a la muralla china, y en la muralla china vi un ratón loco. Entonces, entiendo la posición de los urbanistas, porque a mí, sin ser urbanista, me apasiona, ¿no? Y entiendo las escalas, entiendo la cuestión de las necesidades, entiendo todas las proporciones, la proporción áurea, cuando hablamos de la
razonable donde se tiene que diseñar un espacio, una casa, un edificio de acuerdo a que sea confortable, a que si los escalones deben de tener un tamaño X, porque si no ven en las rodillas, etc. Todo eso, dentro de mi ignorancia, no entiendo. Sin embargo, hay que ver que hay McDonald's, que hay Domino's Pizza, que hay Carrefour, que hay, etcétera, etcétera. No estamos mencionando a Hong Kong. En todas estas discusiones no se está mencionando porque el gobierno chino los excluye para los análisis, excluye a Hong Kong, por ejemplo. Entonces habría que darse una vuelta por ahí para ver qué es. Ahora sí que le dicen que es una ciudad europea, literalmente, cuando sabemos que estuvo bajo el dominio inglés. Entonces, una cosa es ver la estructura de las ciudades, la funcionalidad que va teniendo, y otra es lo que está sucediendo adentro, los procesos económicos y sociales que se van gestando. Por eso, cuando hacemos esta discusión desde dentro de la economía ecológica y vemos precisamente el intercambio que se va a estar dando entre los procesos, pero más amplio, yo mencionaba la medida de la entropía, el consumo de energía que se va a dar, la energía residual que se va a dar, es algo muy denso, muy complejo, que en este sentido es obligatorio mencionarlo. Cuando se está hablando de que se está occidentalizando la población china, es un sinónimo de alerta, precisamente, porque cuando estamos hablando de que se va a haber más automóviles, que se va a ver un consumo más occidentalizado en todos los sentidos, ya todo el mundo con un teléfono, que de hecho ya sucede, todo lo que podemos encontrar en el ámbito urbano es preocupante. ¿Por qué? Porque para producir un bien se requiere detrás de un proceso ambiental. Desde que se extrae la materia prima, lo que se está fabricando, se consume y los residuos que generan. O sea, en ese sentido es algo que se involucra, y como menciona el compañero, aquí ha venido el embajador, ya el ex embajador que estuvo en China, esa pregunta se la han hecho cualquier cantidad de veces. Y lo que ellos responden es, lo que estamos queriendo alcanzar es el crecimiento armonioso. Estamos tratando de alcanzar el crecimiento armonioso y una vez que lo logremos, una vez que alcanzamos el bienestar, dicho de otra forma, ya nos empezaremos a preocupar por otras cosas. En el camino, lo que estamos aplicando es una serie de políticas ambientales que en este caso están atendiendo los temas más urgentes, aunque no necesariamente. Entonces, en ese sentido, hablar de las estrategias, o sea, cada ciudad tiene su realidad. O sea, a pesar de que estamos en un mismo sistema económico, cada ciudad tiene su propia realidad, cada país, aún cuando estamos hablando del propio México, las ciudades son diferentes, la idiosincrasia, la forma de cada individuo es totalmente diferente. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de las afectaciones socioculturales, y a propósito de que citan películas y libros, les recomendaré esa película viejita, la del baño, donde se habla, por ejemplo, de cómo precisamente se destruyen los hutongs para dar paso a estos edificios de altas densidades, donde destruyen toda la visión comunitaria, donde se reúnen precisamente en este caso los hombres, para darse un baño público, y con eso se van rompiendo lo que es el carácter de la comunidad, y lo dicen muchas veces en las películas, es que yo no me quiero ir a vivir al piso 10, ¿no? Porque ahí ya no va a haber pelea de grillos, dicen, o sea, ¿qué voy a hacer? Otras veces me voy a morir de tristeza. O sea, en general son las transformaciones que vemos a medida de que se va imponiendo un nuevo proceso urbano, y es inevitable. Yo creo que hablar de las ciudades es algo más allá de la simple superficie que en efecto va cancelando áreas de conservación agrícolas, sino lo que nos preocupa y lo que nos debe atender es qué está sucediendo. Y a mí también me maravilló la forma en que está estructurada Beijing, estos anillos, o sea, diciendo, bueno, aquí hicimos un drama con un segundo piso, y allá tienen estos anillos. Sin embargo, el problema tampoco es seguir construyendo segundos pisos, es una cuestión más compleja de, en este caso, de una política de transporte más eficiente, transporte público, de esa famosa política de compartir el automóvil, etc. Entonces yo creo que en ese sentido serían parte de todos los comentarios que podría hacer sobre este Bien, tienen una conferencia ahorita que nos pidieron que nos fuéramos un poco antes. Entonces, le agradezco al doctor